Mi madre estaba gravemente enferma, pero mi novio insistió en celebrar su boda con su amiga de la infancia para cumplir el último deseo de su madre. En mi vida pasada, supliqué que se quedara conmigo, y como resultado, la madre de su amiga cayó en depresión y falleció. Por eso, me guardó rencor toda la vida. Incluso me quitó la mascarilla de oxígeno cuando sufrí un infarto. Reencarnando en esta vida, con madurez, lo dejé ir a su boda y les di mis bendiciones sinceras. Incluso le regalé a su amiga de la infancia el anillo de compromiso y el vestido de novia que él había preparado para mí, y personalmente la maquillé, cuando la madre de ella les instó, sonriendo, a consumar su matrimonio. Marqué el número de mi padre. Papá, ya lo pensé bien. La próxima semana regresaré a Pekín para hacerme cargo de tu hospital. Capítulo 1. Arrastrando mi cuerpo agotado hasta casa, fui recibida por los sonidos apasionados de una intensa sesión de amor provenientes del dormitorio. Me quedé helada en mi sitio, pero, sin querer, mi mirada se deslizó hacia la pequeña abertura de la puerta. Sobre la cama matrimonial cubierta de sábanas rojas, Sam estaba encima de Roma, besándola con desesperación, mientras ella se derretía bajo su contacto. Reprimí con fuerza la furia que ardía en mi pecho y me giré hacia el balcón. Nunca imaginé que, después de volver a vivir esta vida, presenciaría la misma escena de nuevo, y que seguiría siendo igual de repugnante. Después de un largo rato, los gemidos cesaron y el sonido de movimientos en la sala rompió el silencio. Sam se quedó boquiabierto al verme en casa, mientras su querida amiga de la infancia, Roma, luchaba por abrocharse la blusa apresuradamente. Selena, ¿cuándo volviste? Un destello de culpa cruzó fugazmente su mirada. Acabo de regresar del hospital. Estuve cuidando a mi madre y volví a casa para recoger la ropa. Sam dejó escapar un suspiro de alivio. Entonces, tomó la mano de Roma y, con urgencia, intentó explicarse. Selena, la madre de Roma está gravemente enferma y solo le quedan unos pocos días. Su mayor deseo es vernos casados. No puedo ignorar su última voluntad. Roma vino hoy para que habláramos sobre los detalles. Hagamos esto, quédate cuidando a tu madre estos días, y cuando termine con la boda, iré a visitarlas. Escuchar a Sam repetir exactamente las mismas palabras de mi vida anterior me hizo soltar una risa amarga. En mi vida pasada, lo había suplicado de rodillas para que se quedara conmigo, con los cuidados de Sam y míos. Mi madre, quien, según los médicos, solo tenía 3 días de vida por el cáncer terminal, milagrosamente sobrevivió más de un mes, pero la madre de Roma falleció en una semana. Por eso, Roma cayó en una depresión severa, y Sam nunca me lo perdonó, usándolo como excusa para burlarse cruelmente de mí durante años. Y cuando, a mis 50 años, sufrí un infarto repentino, él no dudó en arrancarme la mascarilla de oxígeno con sus propias manos. Con una mueca de desprecio, me susurró al oído: esto es lo que le debes a Roma. Si no lo pagas en esta vida, lo harás en la siguiente. El recuerdo me recorrió la espalda como un escalofrío helado. No podía creer que este hombre de rasgos finos y mirada dulce que tenía frente a mí, algún día se convertiría en mi asesino. Al notar mi silencio, Sam comenzó a impacientarse. Selena, ¿puedes dejar de ser tan fría? Tú también tienes madre. ¿De verdad quieres que se vaya con remordimientos? Ya hablé con el doctor. Tu madre solo tiene un resfriado común. Se recuperará en unos días. No hay necesidad de todo este drama con el hospital. Lo observé con indiferencia, por primera vez mirándolo realmente. Hoy vestía de manera formal, con el mismo traje que usó la primera vez que conoció a mi madre. Y ahora, llevaba esa misma ropa, para conocer a los padres de otra mujer. Yo lo había considerado mi única opción, sin darme cuenta de que, para él, yo solo era una pieza desechable en un juego donde él tenía el control absoluto. Con una leve sonrisa, me acerqué y le arreglé la chaqueta con suavidad. No pasa nada. Ve, antes de que se haga tarde. Luego, dirigí mi mirada a Roma y le sonreí cortésmente. Dale mis saludos a tu madre, y felicidades a ambos por su boda, como si hubiera estado esperando esas palabras. Roma esbozó una sonrisa triunfante, pero Sam, él entró en pánico. No, Selena. Escúchame, Roma y yo solo estamos fingiendo. No hay nada real entre nosotros. La única mujer con la que me casaré eres tú. Con un gesto de impaciencia, le hice un ademán con la mano, aunque aún mantenía la sonrisa en mi rostro. Anda, vete. Solo cuando estuvo seguro de que no estaba enojada, se giró y se marchó. Capítulo 2. Ya no podía seguir en esa casa, así que regresé al hospital. Apenas empujé la puerta de la habitación de mi madre. Vi sus ojos llenos de lágrimas. El pánico se apoderó de mí y corrí hacia su cama. Mamá, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? Ella negó con la cabeza y se secó las lágrimas. Solo de pensar que en el futuro estará sola, me duele el alma. Mamá,
No digas eso. Te vas a poner bien. Pero me interrumpió. Selena, tengo un último deseo. Tal vez no te guste lo que voy a decir, pero necesito decírtelo. Mi corazón dio un vuelco. Estas palabras nunca las había escuchado en mi vida pasada. Un segundo después, continuó. Mi matrimonio fue un fracaso, pero siempre he sabido juzgar bien a las personas. Sam no es el hombre que te hará feliz. Si él pudo ignorarte en el peor momento de tu madre, también te abandonará cuando tú más lo necesites. Al escuchar sus palabras, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Así que, mamá siempre lo supo. Apreté su mano con fuerza y le hice una promesa entre sollozos. Mamá, te lo juro. En esta vida y en la siguiente, nunca estaré con él. 3 días después, mi madre tomó su último aliento bajo un atardecer de ensueño. Durante esos 3 días, Sam nunca me contactó, pero su red social se actualizaba sin parar. Fotos felices con los padres de Roma, selfies de ellos tomados de la mano mientras paseaban, y hasta imágenes de la propuesta de matrimonio. En esos pocos días, publicó más que en los 3 años que estuvimos juntos. Después de organizar el funeral de mi madre, volví a casa para recoger mis cosas. Apenas abrí la puerta, me encontré con la escena de Sam y la familia de Roma brindando en celebración. En cuanto entré, la habitación quedó en silencio y todas las miradas se clavaron en mí. La sala, que no era muy grande, tenía 2 mesas llenas de comida y bebida. Las fotos enmarcadas en la pared, que antes mostraban momentos de Sam y míos, habían desaparecido. En su lugar, estaban sus retratos de boda. En la imagen, Sam y Roma se miraban con amor, rebosantes de felicidad. En solo unos días, incluso habían tomado fotos de su boda. La madre de Roma fue la primera en romper el silencio, mirándome con desconfianza. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué tienes la llave de la casa de Sam? Me quedé en silencio, esperando a que Sam respondiera. Como esperaba, reaccionó de inmediato. Oh, ella es mi prima, Selena. Acaba de volver de un viaje de negocios, ¿verdad, Selena? Asentí y respondí con calma. Continúen con lo suyo. Antes de dirigirme directamente a mi habitación, antes de que pudiera dar otro paso, la voz burlona de la madre de Roma resonó en la habitación. Solo digo, Sam, ahora que tú y Roma están casados, esta casa les pertenece a los dos. No sería apropiado dejar que tu prima siga viviendo aquí, ¿no crees? Deberías dejarle las cosas claras y decirle que se mude de su hogar matrimonial. Ya no es una niña, y aún así sigue viviendo a costa de su primo. ¿No le da vergüenza? Estaba a punto de responder cuando Sam habló primero. No te preocupes, mamá. Hablaré con Selena y arreglaré todo. Mamá. Solo habían pasado unos días y ya llamaba mamá a otra persona. Giré la cabeza ligeramente. La madre de Roma sostenía una copa de vino tinto mientras conversaba animadamente, con el rostro radiante y una sonrisa de satisfacción en los labios. No parecía en absoluto alguien que estuviera al borde de la muerte, pero ya ni siquiera me molesté en investigarlo. Capítulo 3. En medio de las risas y el bullicio, saqué mi teléfono y llamé a mi padre en Pekín. Su asistente respondió. El director está en medio de una cirugía muy importante. Solté una pequeña sonrisa amarga. Entonces, por favor, dígale que he tomado una decisión. Regresaré a Pekín la próxima semana para hacerme cargo del hospital. Hubo un silencio atónito en la otra línea antes de que la asistente respondiera con voz temblorosa de emoción. Entendido, señorita. El director ha estado esperando su regreso. Colgué la llamada y me dirigí a mi habitación para empezar a empacar. Pero en cuanto abrí la puerta, la imagen ante mis ojos me atravesó el corazón como una puñalada. Tirada descuidadamente sobre la cama estaba mi vestido de novia. Era el que Sam había elegido personalmente para mí, de una marca exclusiva y meticulosamente confeccionada, con solo 100 unidades disponibles en todo el país. Sam había pasado una noche entera en vela solo para conseguirlo. Una vez me dijo que este vestido era perfecto para mí, atrevido pero elegante, sofisticado pero sensual. Y ahora, estaba ahí, arrugado y abandonado, como un trapo viejo, claramente usado por otra persona. Antes de que pudiera procesar la escena, Sam empujó la puerta y entró, con una expresión de incomodidad y culpa. Selena. Roma no tenía un vestido de novia y el tiempo era muy justo. Así que, antes de que pudiera terminar, una voz nerviosa interrumpió. Lo siento, Selena, fui yo quien decidió tomar tu vestido prestado. Sam no tuvo nada que ver. Roma entró apresurada, con el rostro tenso y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Mi madre está gravemente enferma. Su último deseo era verme casada con un buen hombre, pero yo soy un desastre. Ningún hombre jamás me miraría. No tenía otra opción más que... Su voz tembló mientras las lágrimas caían por sus mejillas, y mientras lloraba, con un gesto muy oportuno, colocó su mano sobre el pecho,
lo justo para lucir el anillo de diamantes que brillaba en su dedo, mi anillo de compromiso. Al verla llorar, el corazón de Sam se derritió de inmediato. La sujetó con ternura, protegiéndola con su presencia. Roma, no vuelvas a decir eso de ti misma. ¿Quién dijo que no eres suficiente? Para mí, eres la mejor chica del mundo. Los hombres que no ven tu valor son unos tontos. Cualquier persona que se case contigo debería tratarte como un tesoro. Al escuchar las palabras reconfortantes de Sam, Roma dejó de llorar poco a poco. ¿De verdad, Sam? Por supuesto que es cierto. ¿Cuándo te he mentido? Al escuchar su respuesta, Roma levantó ligeramente la cabeza y me lanzó una mirada triunfante. Solo entonces Sam pareció recordar que yo seguía en la habitación. La culpa que había mostrado antes desapareció por completo, dejando paso a una actitud arrogante y condescendiente. Con un tono de absoluta seguridad, me dijo: Selena, ya lo viste. La situación de Roma es especial. Espero que puedas entenderlo. En cuanto al vestido de novia, no lo dejé terminar. El vestido y el anillo, ya no los quiero. Si a Roma le gustan tanto, que se los quede. Después de empacar mis cosas, me acerqué a la pared donde Sam y yo habíamos colgado nuestras fotos juntos. Sam nunca había sido fanático de tomarse fotos. En casi todas nuestras imágenes, su expresión era rígida, apenas mostrando una sonrisa. En aquel entonces, pensé que simplemente no estaba acostumbrado a posar para la cámara, pero al verlas ahora, entendí la verdad, solo lo estaba soportando. Sin embargo, en sus fotos con Roma, sonreía con tanta facilidad, con una felicidad tan genuina. Capítulo 4. A mitad de limpiar las fotos, Sam entró en la habitación. En cuanto vio las imágenes arrugadas en el bote de basura, su expresión se tornó frenética y corrió hacia mí. Selena, ¿qué estás haciendo? ¿No te dije que lo de Roma y yo es solo una actuación? Le respondí con calma, mis palabras perfectamente razonables. Aún no han terminado su acto. Si sigo quedándome aquí, la mamá de Roma podría sospechar. Voy a deshacerme de estas fotos y quedarme en un hotel por unos días. Al notar mi actitud serena y comprensiva, un destello de emoción cruzó el rostro de Sam, una mezcla de alivio e incomodidad. Selena, ¿de verdad piensas así? ¿En serio no estás enojada conmigo? Esbocé una pequeña sonrisa amarga. A estas alturas, ¿importaba siquiera si estaba enojada o no? En mi vida pasada, bastaba con que mostrara la más mínima señal de celos para que Sam me reprendiera por ser irracional. Siempre decía que la relación entre amigos de la infancia era más estrecha que la de simples amigos, que no debía preocuparme tanto, pero en esta vida, ni siquiera tenía ganas de discutir con él, así que sonreí y asentí. No estoy molesta. Solo entonces Sam soltó un gran suspiro de alivio. Más animado, incluso propuso: por cierto, ¿tu madre ya salió del hospital? Cuando todo esto termine, puedo ir contigo a visitarla. Siempre quiso probar la comida de un restaurante Michelin. ¿Recuerdas? Podemos llevarla la próxima vez. Si no lo hubiera mencionado, tal vez habría podido mantener la compostura. Pero en cuanto esas palabras salieron de su boca, sentí como mi corazón se sumergía en un abismo helado. Respondí con frialdad: no hace falta. Mi madre nunca volvería a probar la comida de este mundo. 2 días después, Sam y Roma se casaron en el hotel más lujoso de la ciudad. En mi vida pasada, ese fue el mismo hotel donde Sam y yo celebramos nuestra boda. Pero en aquella boda, su rostro permaneció gélido de principio a fin, y cuando el maestro de ceremonias le pidió que diera un discurso, lo utilizó para lamentar la muerte de la madre de Roma y disculparse por no haberla salvado. Esa boda fue aburrida, apagada, se sintió más como un funeral que como una celebración. Pero en esta vida, la grandiosidad de la boda era proporcional a la cantidad de invitados. Incluso reservaron la suite nupcial más exclusiva del hotel. El día anterior a la boda, Sam insistió una y otra vez: es solo para que la madre de Roma se quede tranquila. Pero mientras estaba en la suite ayudando a Roma a maquillarse, vi algo en la mesita de noche, una caja azul de condones. La caja ya estaba abierta. Tal vez, para hacer que su actuación pareciera realista, decidieron llevarla hasta el final, con semejante dedicación. Sería un crimen si no les dieran un Oscar. La boda se prolongó hasta casi las 10 de la noche. Al final, llegó la parte de los juegos nupciales. Cada región tenía diferentes tradiciones para la entrada a la cámara nupcial, y según las costumbres del pueblo de Roma, el novio debía cargar a la novia y superar una serie de obstáculos antes de llegar a la habitación nupcial. Entre risas y vítores, la multitud los animó, exigiendo que empezaran con un beso. Capítulo 5. Por alguna razón, la mirada de Sam se desvió repentinamente hacia mí, como una simple espectadora más entre la multitud. Le devolví una sonrisa serena e indiferente. En ese momento, mi teléfono sonó. Lo saqué y miré la pantalla. Era mi padre.
Justo cuando respondí la llamada, Roma aprovechó la oportunidad para besar rápidamente la comisura de los labios de Sam. Luego, bajó la cabeza con fingida timidez. Desde el otro lado de la línea, la voz de mi padre resonó. Selena, ¿puedes adelantar tu regreso a Pekín? El trabajo ha sido muy intenso últimamente. Preferiría que volvieras lo antes posible. Hacía mucho tiempo que me había acostumbrado a su manera de hablar, directo al grano, sin rodeos ni palabras innecesarias. Mi madre solía decir que mi padre era demasiado frío, un autómata obsesionado con su trabajo, y por eso se divorció de él. Incluso en los últimos momentos de mi madre, él estaba ocupado salvando la vida de otra persona. Dejé escapar un suspiro. A veces pensaba que vivir como mi padre, sin ser esclavo del amor ni de los sentimientos, no era una mala opción. Le respondí con simpleza, está bien, sin prestarle la menor atención a Sam, que seguía entretenido con su boda. Me di media vuelta y salí del lugar, regresando a mi hotel. Lo primero que hice al llegar fue reservar un vuelo para el día siguiente. Después de mañana, rompería por completo cualquier vínculo con este lugar, y en lo más profundo de mi corazón, me hice una promesa silenciosa, nunca volvería aquí. Pero a la mañana siguiente, fui despertada bruscamente por fuertes y agresivos golpes en la puerta. Cuando la abrí, ahí estaba Sam, y detrás de él, Roma. Fruncí el ceño cuando Sam irrumpió en la habitación sin decir una palabra, cargando varias bolsas de regalo. Parecía de buen humor, hablándome con una extraña emoción en su voz. Selena, date prisa y arréglate. Vamos a visitar a tu mamá juntos. Roma preparó todos estos regalos. Se siente culpable y quiere disculparse contigo y con tu madre en persona. Solté una carcajada fría mientras miraba la pila de obsequios. Mi madre ya descansaba bajo tierra. A estas alturas, no tenía ningún interés en seguir fingiendo, así que hablé sin rodeos. Sam, mi madre ha muerto. En cuanto pronuncié esas palabras, los ojos de Roma se enrojecieron de inmediato. Selena, sé que estás molesta por la boda de Sam y yo, pero no deberías desquitarte usando el nombre de tu madre. Sam me dijo que solo estaba hospitalizada por un resfriado. ¿Cómo podría una enfermedad tan leve ser mortal? No digas cosas así. Al escucharla, el rostro de Sam también se oscureció. Selena, ¿qué quieres decir con eso? Roma solo está tratando de ser amable y tú insistes en torcer sus palabras y hacer esto más difícil. Ya te dije que entre Roma y yo no hay nada. Tú misma viste la boda. Fue solo un espectáculo. ¿Qué más quieres? Escuchándolos turnarse para su ridícula actuación, finalmente estallé. Sam, ¿sigues siendo humano? Te dije hace tiempo que mi madre estaba en la fase terminal del cáncer, pero nunca me escuchaste. Estabas demasiado ocupado atendiendo a la madre de Roma. Un hombre tan despreciable como tú no merece ver a mi madre. Lárgate de aquí. Lo empujé con fuerza, intentando echarlo fuera de la habitación, pero antes de que pudiera reaccionar, la madre de Roma apareció en la puerta. Todavía llevaba el mismo hipao rojo de la boda de la noche anterior, con un peinado y maquillaje impecables, entrando con una sonrisa radiante. Tomó mi mano y habló con un tono exageradamente amable. Ah, la prima de Sam. Sé que estás molesta porque estaba ocupado con la boda y descuidó tus asuntos familiares. Hagamos esto. Vayamos juntos a visitar a tu madre. Incluso podemos llevar algunos regalos como muestra de respeto. ¿Qué te parece? Con su actitud perfectamente compuesta, hizo que yo pareciera la problemática y mezquina. Levanté la mirada hacia Sam, cuyo rostro reflejaba una mezcla de incomodidad y culpa. Entonces, sonreí y dije, de acuerdo, vamos. Capítulo 6. Todos subimos al auto de Sam. Cuando intentó tomar mi mano para indicarme que me sentara en el asiento del copiloto, la madre de Roma me jaló hacia el asiento trasero. Sam encendió el motor. Saqué mi teléfono en silencio y le envié una ubicación. Él la miró por un segundo antes de soltar una risa confiada. Selena, podría conducir hasta la casa de tu madre con los ojos cerrados. ¿De verdad no confías en mí? Lo interrumpí sin dudar. Mira bien la ubicación que te envié. Sam frunció el ceño con impaciencia, pero aún así sacó su teléfono. Sin embargo, cuando vio la dirección, su rostro se desfiguró de ira y desconcierto. Selena, ¿qué demonios es esto? ¿Quieres que conduzca hasta el cementerio? Solo para molestarme. ¿Eres capaz de maldecir a tu propia madre? Ni siquiera valía la pena discutir con él. Simplemente repetí, conduce hasta la ubicación. Sam rió con sarcasmo, como si se burlara de mi absurda exigencia. Pero el momento en que llegamos a la tumba de mi madre, su sonrisa desapareció, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad, y como si la fuerza lo abandonara de golpe, se dejó caer de rodillas. Sam fijó la mirada en la lápida, incapaz de apartar los ojos de la foto de mi madre. Su voz tembló con estupor. Selena, ¿qué es esto? Esto es una broma, ¿verdad? Ella solo tenía un resfriado, como pudo.
Al ver su arrepentimiento tardío e inútil, no sentí absolutamente nada, ni tristeza, ni enojo, solo vacío. No me molesté en responder. En su lugar, lancé el informe médico de mi madre frente a él. Sam, puedes bromear con lo que quieras, pero jamás usaría a mi madre para eso. Tomé aire, y finalmente solté las palabras que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Terminamos. No mereces estar aquí, de pie frente a la tumba de mi madre. Rompí el último lazo que me ataba a él. Mamá, ¿lo ves? Lo logré. Romper con él no era tan difícil después de todo. Esta vez, jamás volveré con Sam. Sam apretó el informe médico con fuerza, mirándolo fijamente por un largo rato, completamente inmóvil. Entonces, de repente, perdió el control. No. No puede ser. Esto es imposible. Desesperado, se levantó de golpe y me sujetó fuertemente por los hombros. Las uñas de Sam se clavaron en mi piel, apretando con tanta fuerza que un dolor agudo recorrió mis brazos. Pero lo que salió de su boca después fue aún más impactante. ¿Estás molesta por mi boda falsa con Roma? ¿Es por eso que descuidaste a tu mamá? Selena, ¿cómo pudiste hacerle esto? Si estás enojada, descárgalo conmigo. Pero, ¿por qué desquitarte con tu propia madre? Lo empujé con todas mis fuerzas. ¿Te has vuelto loco? Era mi madre. Por más furia que tuviera, jamás la tomaría con ella. Pero tú sí, cuando más te necesitábamos. Nos dejaste solas, solo para irte a casar con tu preciada amiga de la infancia. Supongo que, para ti, sin importar lo que pase, nunca podré compararme con ella. No esperé su respuesta. Me giré y coloqué con cuidado las flores que había preparado junto a la tumba de mi madre. Sam abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final, no salió ni una sola palabra. La realidad era que cualquiera con ojos podía ver la verdad. La madre de Roma había fingido estar enferma solo para apresurar a Sam a casarse con su hija. Y sin embargo, la única que realmente había estado sufriendo, la única que había muerto, fue mi madre. Lo único que me consolaba era que, antes de su partida, había podido hablar con ella durante horas. Me había confesado que su último deseo no era solo que me separara de Sam, tenía uno más. Tu padre podrá ser un pésimo esposo, pero en su trabajo es confiable. Si sigue su camino, tu carrera crecerá. Después de despedirme de mi madre, me preparé para dirigirme al aeropuerto. Ya no me interesaba discutir con Sam, no permitiría que perturbara la paz de mi madre. Justo cuando Sam abrió la boca para hablar, su teléfono sonó de repente. Desde el otro lado, la voz llorosa y temblorosa de Roma resonó con una urgencia punzante. Sam, no sé qué pasó, mi mamá se desmayó de repente. La señal aquí es pésima y no puedo llamar a una ambulancia. ¿Sigues con Selena visitando a su madre? No importa, no te preocupes por mí. Solo estaba asustada y por eso te llamé. En cuanto Sam escuchó las palabras de Roma, entró en pánico. Roma, no te preocupes, ya terminé aquí, iré a verte de inmediato. Colgó la llamada apresuradamente y se volvió hacia mí. La mamá de Roma se desmayó. Es una emergencia. Toma un taxi y vete a casa primero. Hablaremos de lo nuestro cuando regrese más tarde, respondí con un simple y frío asentimiento. Cuando volví a levantar la cabeza, Sam ya había desaparecido. Recogí los regalos que Sam y Roma me habían traído y los tiré todos a la basura. Luego, saqué mi teléfono y pedí un taxi hacia el aeropuerto. ¿Sin señal? ¿No podía llamar a una ambulancia? Mentiras. Solo un tonto cegado por el amor como Sam podría tragarse algo tan absurdo. Cualquier cosa que dijera Roma, él la creería sin dudarlo. Si así lo quiere, bien. No volveré a interponerme en su gran historia de amor. Al llegar al aeropuerto, borré y bloqueé todas las formas de contacto con Sam. Luego, saqué la tarjeta SIM de mi teléfono, la partí en dos y la tiré, con todo resuelto. Embarqué en mi vuelo a Pekín, dejando atrás ese lugar, y a él, para siempre. Capítulo 7. 3 horas después, mi vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Pekín. Al llegar a la salida, distinguí a lo lejos a un hombre alto, con el cabello ya entrecano, pero que aún irradiaba una autoridad imponente. Sin embargo, en el instante en que sus ojos se posaron en mí, su expresión severa se suavizó con calidez. Selena. Al escuchar a mi padre llamarme por mi nombre, mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Después de 3 años sin verlo, me sorprendió lo tranquila que me sentía. Tal vez porque, después de todo lo que pasó con mi madre, muchas cosas en la vida habían dejado de importarme. En mi vida pasada, incluso cuando mi madre logró vivir un mes más de lo esperado, mi padre no estuvo allí, solo llegó tarde a su funeral, apareciendo justo a tiempo para ver sus ojos cerrados para siempre. A veces me preguntaba, ¿realmente la había amado alguna vez? Perdida en mis pensamientos, su voz me devolvió a la realidad.
Las mismas palabras que había dicho en mi vida anterior. Selena, no haber llegado a tiempo para ver a tu madre por última vez, fue mi culpa, pero el hospital estaba saturado. No podía irme. Yo levanté la mano, interrumpiéndolo, fingiendo comprensión. Papá, no tienes que explicarlo. Ya lo sé. A lo largo de los años, mi padre nunca fue un hombre emocional. Lo que no podía darme en amor, intentó compensarlo con este hospital. Lo construyó con el propósito de que algún día lo heredara. Esa era su manera de ser padre. Pero en lugar de sentirse aliviado con mis palabras, su expresión mostró una leve culpa. Selena, el trabajo es importante, pero quiero que entiendas algo, el trabajo es solo una parte de la vida. Levanté una ceja, sorprendida. ¿Desde cuándo pensaba así? Pero antes de que pudiera preguntarle, sacó su teléfono y realizó una llamada, murmurando algo al otro lado de la línea. 5 minutos después, se escuchó un golpe educado y contenido en la puerta. Mi padre dijo, adelante. Y entonces, un hombre con gafas de montura dorada y una bata blanca entró en la habitación. El instante en que vi su rostro, me quedé congelada por un segundo. Era alguien a quien solo había visto un par de veces en mi infancia, Bruno. Bruno había sido el protegido de mi padre desde muy joven, dedicándose por completo a la medicina bajo su tutela. Por lo que recordaba, era igual que mi padre, siempre serio, sin apenas sonreír, y constantemente hablando sobre teorías y procedimientos médicos. Pero el niño rígido y sin expresión que conocí en mi infancia ahora se había convertido en un hombre alto y atractivo. Mi padre lo presentó con un raro tono de orgullo en su voz. Selena, él es Bruno, mi alumno más brillante. Alguien a quien he entrenado personalmente desde pequeño. Si alguna vez tienes dudas en el trabajo, puedes contar con él para que te ayude. Justo cuando iba a responder, mi padre se inclinó y me susurró al oído. Bruno es un buen chico. Hasta aquí llega mi ayuda, aprovecha la oportunidad. Solté una sonrisa irónica. Apenas había salido de una relación fallida, no tenía ni el más mínimo interés en pensar en el amor. En su lugar, simplemente asentí con educación hacia Bruno, esbozando una leve sonrisa como saludo. Pero, a diferencia del niño rígido y reservado que recordaba, Bruno me devolvió una sonrisa ligera y natural, como una brisa suave. Ha pasado mucho tiempo. Selena, capítulo 8. En Sensen, ya me había consolidado como una de las principales ginecólogas del mejor hospital de la ciudad. Ahora, al asumir un rol aún más grande, heredar el hospital de mi padre en Pekín, era inevitable sentir presión. Afortunadamente, mi padre y Bruno estaban a mi lado, y el hospital estaba lleno de profesionales de élite. Cada uno se concentraba en sus respectivas tareas, demasiado ocupados con el trabajo como para perder el tiempo en chismes. Sin embargo, Bruno era la excepción. La gente no podía evitar sentir curiosidad por él. Después de todo, era brillante y terriblemente atractivo. Lástima que el famoso Dr. Pei siempre mantenía una expresión fría y distante, lo que hacía casi imposible acercarse a él. Aunque Bruno y yo trabajábamos juntos con frecuencia, nuestras conversaciones se limitaban estrictamente al trabajo. Incluso mi padre empezó a impacientarse. Más de una vez, me llevó aparte para una charla importante sobre Bruno. Selena, deberías esforzarte más en conectar con Bruno. Rodé los ojos. Papá, solo quiero enfocarme en mi carrera. ¿Puedes dejar de meterte en mi vida? Pero mi padre me miró con pura decepción, como si estuviera desperdiciando mi futuro. Por eso tu madre se divorció de mí. No permitiré que cometas mis mismos errores. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Bruno acababa de llegar y, por coincidencia, había escuchado las palabras de mi padre. Por primera vez, su rostro normalmente impasible mostró un atisbo de diversión. Últimamente, Bruno me había estado enviando mensajes en privado. Sin excepción, cada mensaje era una invitación a cenar o a tomar algo. Y sin excepción, yo había rechazado cada una. Sabía perfectamente que esto era cosa de mi padre. Alguien como Bruno, reservado, disciplinado y con un autocontrol casi monástico, no podía estar realmente interesado en las relaciones amorosas. Al igual que yo. Capítulo 9. La vida había vuelto a su ritmo normal, y por fin estaba enfocada en mi trabajo. Justo cuando pensaba que había borrado por completo a Sam de mi vida, apareció. No tenía idea de cómo me había encontrado. En ese momento, estaba en una reunión con los jefes de departamento del hospital. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe. Los ojos de Sam se clavaron en mí de inmediato. Al verme, su rostro se iluminó de alegría. Selena, por fin te encontré. Me llevé la mano a la sien, suspirando con frustración. Me puse de pie con la intención de decirle que se fuera de inmediato, pero él, demasiado abrumado por la emoción, corrió directamente hacia mí.
Los médicos y el personal del hospital intercambiaron miradas curiosas, preguntándose quién era ese intruso. Lo aparté con impaciencia, queriendo sacarlo de allí lo antes posible, pero Sam me agarró de la mano. Sacó una cajita con un anillo y trató de ponérmelo en el dedo. Era el mismo anillo que Roma había usado. Selena, ¿por qué te fuiste sin avisar? ¿Sabes cuánto he sufrido buscándote? Fui al hospital y descubrí la verdad. Me equivoqué, no debí haberlas abandonado a ti y a tu madre. Selena, recuperé el anillo. Empecemos de nuevo. Cásate conmigo. Sí. Mientras lo escuchaba rogar sin cesar, no sentí nada, ni la más mínima emoción, solo un profundo asco. Lo aparté con desprecio, mirándolo como si fuera un completo desconocido. Seguridad, saquen a este alborotador de aquí. Al escuchar mi orden, los guardias de seguridad apostados en la puerta se apresuraron hacia nosotros. Al darse cuenta de que no lo perdonaría, Sam de repente se arrodilló con un fuerte golpe. Se escucharon jadeos en el pasillo, y la gente se detuvo a mirar. Selena, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Ya hablé con Roma. No me casaré con ella, sin importar cuánto me presione su madre. Si no me crees, te enseñaré nuestra conversación. Sacó su teléfono, desesperado por mostrarme los mensajes. Los guardias finalmente lo alcanzaron y lo sujetaron para sacarlo de allí, pero Sam perdió el control. Con un golpe certero, derribó a uno de los guardias. En cuestión de segundos, neutralizó a los demás. Luego se volvió hacia mí, con la mirada fuera de sí, y me sujetó del brazo, intentando arrastrarme con él. Justo cuando la desesperación se apoderaba de mí, una mano surgió de la nada, apartando con fuerza la de Sam. Di un paso en falso y tropecé hacia un costado, cayendo en unos brazos firmes y poderosos. Capítulo 10. Levanté la mirada, y me encontré con los ojos de Bruno. Su expresión seguía serena e imperturbable, pero su agarre en mis hombros era firme, con ligeros toques de sus dedos. Me transmitió calma. Entonces, su voz resonó, fría y autoritaria. ¿Quién eres? Estás alterando el orden del hospital e interrumpiendo una reunión con la directora. Llamaré a la policía ahora mismo para que te saquen de aquí. Al ver la actitud protectora de Bruno hacia mí, el rostro de Sam se desfiguró de ira. ¿Y a ti qué te importa? Estoy hablando con mi novia. Apártate de una vez. Le respondí de inmediato. Sam, terminamos. Deja de acosarme. Antes de que pudiera reaccionar, todo a mi alrededor giró. Bruno me apartó de repente, y en ese mismo instante, le dio una patada a Sam. El impacto hizo que Sam tropezara hacia atrás, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Bruno me estrechó entre sus brazos y presionó un beso sobre mi frente. La sala entera quedó sumida en un silencio absoluto. Incluso yo estaba completamente atónita. Nadie se habría imaginado que Bruno, tan frío y reservado, haría algo así. Después de un momento, finalmente me soltó. Su voz, profunda y cargada de enojo, resonó con firmeza. Selena es mi novia. Si tienes algo que decir, háblalo conmigo primero. Escuché que eres su ex. Vienes a hacer un escándalo en un hospital. La acosas en su lugar de trabajo. Como exnovio, ¿no crees que te estás rebajando demasiado? Tal vez fue la humillación del momento, o tal vez fue la intensidad de la presencia de Bruno, pero Sam perdió toda su confianza. Murmuró algo entre dientes y luego dio media vuelta y huyó. Sin embargo, antes de marcharse, me metió el anillo en la mano a la fuerza. Se inclinó hasta mi oído y susurró en un tono inquietante. Selena, mientras yo no diga las palabras, hemos terminado, tú y yo seguimos juntos. No lo dudé ni un segundo. Tiré el anillo a la basura y de inmediato di la orden de prohibirle la entrada al hospital. Pero lo subestimé, porque la obsesión de Sam era mucho peor de lo que imaginaba. Capítulo 11. Poco después, recibí un mensaje de Sam. Era una foto. En el instante en que la abrí, casi me desmayé del impacto. Sam había ido al cementerio, y había tomado las cenizas de mi madre. Sam, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Su respuesta llegó de inmediato. Selena, solo acéptame una reunión. Hablemos bien. Te prometo que no haré nada imprudente. El lugar del encuentro era su casa. No lo dudé. Pedí un permiso en el hospital. Compré el primer vuelo a Shenzhen y volé esa misma noche. En mi interior, ya había tomado una decisión. Me llevaría las cenizas de mi madre a Pekín. Aunque a ella nunca le gustó esa ciudad, estaba segura de que comprendería mi elección. No le dije nada a nadie. Esto lo resolvería sola. Sam seguía viviendo en el mismo lugar, aquel que alguna vez se suponía que sería nuestro hogar. Cuando llegué, me quedé helada. Todo estaba exactamente igual. La cama roja de boda seguía allí. Las paredes aún tenían nuestras fotos juntos. Pero al ver todo eso, no sentí nada. Quizás, eso es lo que significa dejar de amar a alguien.
Sam había preparado una mesa llena de comida. Me indicó que me sentara y comiera. No tenía ningún apetito. Fui directo al grano. Sam, devuélveme las cenizas de mi madre. Pero Sam ni se inmutó. En su lugar, con total calma, colocó comida en mi plato, como si nada hubiera pasado. Selena, si ni siquiera puedes compartir una comida conmigo, ¿cómo se supone que hablemos bien? Apreté los dientes, tragándome la rabia, y tomé los palillos en silencio. Sam, de alguna manera, había robado las cenizas de mi madre del cementerio. Mientras me sentaba allí, mis ojos recorrieron la habitación, buscando posibles escondites. Sam se dio cuenta de mis intenciones. Selena, mientras prometas no romper conmigo, te devolveré las cenizas de tu madre. Casi solté una carcajada de pura rabia. Sam, ¿te escuchas a ti mismo? ¿Crees que las amenazas pueden arreglar algo? Desde el momento en que volví del hospital y te vi revolcándote con Roma en nuestra cama de bodas, lo nuestro se acabó. Los ojos de Sam se abrieron de par en par, incrédulos. ¿Tú lo sabías? Solté una risa cargada de desprecio, pero Sam cambió rápidamente a un tono arrepentido. Selena, fue un accidente, lo admito. Cometí un error, pero te juro que no volverá a pasar. Por favor, perdóname. No, un hombre infiel no lo es solo una vez. Si se sale con la suya, lo hará tantas veces como pueda. Se me había agotado la paciencia. Comencé a buscar desesperadamente las cenizas de mi madre. Sam entró en pánico y corrió para detenerme. En medio del forcejeo, botellas, jarrones y muebles cayeron al suelo, rompiéndose en pedazos. Entonces, algo captó mi atención debajo del sofá, un frasco familiar. Los detalles en su superficie. Era la misma urna que contenía las cenizas de mi madre. El corazón me latía con fuerza. Me lancé hacia ella y la sujeté con firmeza. Sam también se abalanzó, intentando arrebatármela. Siempre había sido más fuerte que yo, pero en ese momento, la furia ardía en mis venas. Era mi madre, y no iba a permitir que él me la quitara. Le grité a Sam, aferrándome a la urna mientras lo empujaba con todas mis fuerzas. Él perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, estrellándose contra la mesa del comedor. Con un ruido estruendoso, los platos y tazones se hicieron añicos en el suelo. El caldo salpicó por toda la habitación, dejando un desastre absoluto. Apreté la urna contra mi pecho y corrí hacia la puerta, pero justo cuando la abrí, Sam me derribó desde atrás. Caí al suelo con fuerza, y la urna en mis brazos se estrelló contra el piso con un estruendoso crujido. El terror me atravesó el cuerpo. Miré inmediatamente hacia abajo, solo para ver que de la urna rota no salían cenizas, sino tierra. No eran los restos de mi madre, solo era tierra. Me habían engañado. ¿Dónde estaban realmente las cenizas de mi madre? Desde que bajé del avión, fui directamente al cementerio. Fue entonces cuando descubrí que sus cenizas habían sido cambiadas. El personal todavía estaba investigando. Las cámaras de seguridad misteriosamente habían dejado de funcionar. No había pruebas, pero lo sabía. Había sido Sam. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Este hombre era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Después de todo lo que viví en mi vida pasada, debería haber sido más precavida. Me volví para enfrentarlo, con la furia ardiendo en mis venas. Sam, devuélveme las cenizas de mi madre, o juro que llamaré a la policía. Pero en lugar de asustarse, Sam se rió. Una risa lenta, tranquila, escalofriante. Selena, ¿esa es tu forma de pedir un favor? Déjame darte un consejo. Vuelve a casa y sé una buena esposa para mí. De lo contrario, nunca volverás a ver a tu madre, ni siquiera en la muerte. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo pude haber amado a este hombre alguna vez? Antes, él había sido dulce, atento y cálido, pero ahora, se había convertido en un monstruo despiadado y egoísta. Capítulo 12. Con el rostro impasible, saqué mi teléfono y marqué el 110. Sam se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme el móvil, pero esta vez, no me acobardé. Nos enzarzamos en una pelea, empujándonos y forcejeando. Justo en ese momento, un grupo de policías irrumpió en la casa y nos separó. Antes de que pudiera reaccionar, Sam ya tenía las esposas puestas. Me quedé petrificada. Ni siquiera había terminado de llamar a la policía. ¿Cómo llegaron tan rápido? Entonces, por el rabillo del ojo, vi a Bruno, en la comisaría. Finalmente descubrí la verdad. Bruno había sido quien llamó a la policía. Resultó que me había seguido en secreto. Había visto a Sam antes, y cuando supo que iba a reunirme con él, temió que pudiera hacerme daño. Así que me siguió en silencio, protegiéndome desde la distancia. Cuando escuchó el estruendo de los objetos rompiéndose en el piso de arriba, llamó a la policía de inmediato. Gracias a la confesión de Sam, la policía finalmente encontró las cenizas de mi madre.
Estaban escondidas en un pequeño bosque cerca del cementerio. Las abracé con fuerza y rompí en llanto. Ese mismo día, hice los arreglos para trasladarlas a Pekín, con todo resuelto. Sam fue condenado a 3 años de prisión por robo y profanación de restos humanos. Tiempo después, me enteré de que la madre de Roma, devastada por las mentiras de Sam, cayó en depresión y falleció poco después. Roma, por su parte, empezó a odiar a Sam. Cuando supo que había sido encarcelado, pensó que se lo tenía bien merecido. En cuanto a mí, nunca fui a visitarlo, y nunca lo haré. En esta vida, quiero cortar todo vínculo con él para siempre. Pero para mi sorpresa, algo cambió entre Bruno y yo después de todo esto. Los colegas del hospital comenzaron a susurrar sobre nosotros, preguntándose si estábamos juntos. Después de todo lo que había vivido, dejé de preocuparme por ese tipo de cosas. En lugar de cerrarme y rechazar todo, tal vez era mejor abrirme a nuevas experiencias. Si algo surgía entre Bruno y yo, bien, y si no, al menos podríamos ser amigos. Así que, por primera vez, tomé la iniciativa. Le envié un mensaje a Bruno. ¿Estás libre después del trabajo? ¿Te gustaría cenar conmigo?